Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Edmundo González Urrutia es definitivamente el candidato de la oposición. Ha jugado el gobierno su última carta para lograr ganarle a la oposición en estas elecciones de julio. Está la tarjeta de la MUD en peligro de ser inhabilitada. Para hablar de eso y muchísimo más, hoy hemos querido invitar al amigo Francisco Kiko, gran conocido como Kiko Bautista. Kiko, Emilio, ¿cómo estás? Un honor y muy agradecido de que te hayas tomado el tiempo de tenerte aquí, porque tú generalmente haces las entrevistas, hoy vienes de entrevistado. Sí, cambia el rol, cosa que me gusta. Sí, porque como dice que yo no dejo hablar, pues aquí puedo hablar. Tú estás todos los días haciendo entrevistas, ¿cómo te sientes entrevistado? Bueno, a mí antes me entrevistaban bastante, pero yo creo que, bueno, eso de estar todos los días en medio, la gente no siente la necesidad de nada porque tú estás ahí todos los días. Kiko, pero de vez en cuando me hacen entrevistas en las redes, yo suelo decir bastante barbaridades. Te viene reciente Sí. con Vladimir. Fíjate, cuando yo salí de Globovisión la primera vez, la gente cree que este oficio es fácil, pero yo he salido 7 veces de medio votado. Pero no porque yo sea mal trabajador, sino por los temas complicados del manejo de la comunicación, el tema de la política. Sobre todo el tema de la política. Claro. Entonces, la última vez que yo salí de Globovisión, me tocó meterme en las redes durante 8 años, porque nadie me daba trabajo, tenía la sede de Globovisión aquí, era visto como un radical, las empresas le tienen miedo a los radicales, y tuve mucho tiempo en las redes, y en las redes aprendí los códigos de las redes, pero además entendí algo que era importante, que es que había que ver las cosas no solo desde la visión de uno, sino desde la visión del adversario, del gobierno, entender cómo pensaban. Claro. Porque llegó un momento, fíjate, como yo vivía con Ibelli, a Ibelli se le quitan el periodismo. Bueno, pues le metieron 17 juicios y en una lo condenaron. Entonces ya le quitan el periodismo, nadie quería trabajar con ella porque era un riesgo. Habían cerrado Radio Caracas Televisión y a las radios las tenían sometidas con el tema de la, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Los títulos, la cosa legal de las radios, ¿no? Y entonces era complicado. Y yo la vi a ella sufrir porque ella era periodista, amaba el periodismo y esto no me va a tocar a mí. Yo me metí en las redes y allí fui cambiando la manera de pensar y de ver las cosas, tratando de buscar la cabeza, el cerebro, salirme de la rabia, de la molestia, de sentir que estábamos un gobierno que no nos merecíamos, que el país necesitaba otro tipo de gestión para poder salir adelante, pero nosotros cometimos muchos errores, yo cometí muchos errores durante mi gestión de Buenas Noches. Aun cuando yo siempre he llamado a la salida electoral, el trato hacia el gobierno era de choque. Claro. Y entonces fui variando eso, cambiando eso, y eso me permitió regresar a los medios, fíjate. Cuando logré entender que la culpa no era de los medios, que no me contrataban, sino mía, que ponía en riesgo a los medios. Cuando María Corina Machado, yo le invité al programa, pero ella dice, bueno, es que a mí no me invitan de Venevisión, de Televen, de la radio. Bueno, pregúntate por qué. Porque si tú vas y dices unas cosas que en la ley de comunicaciones pone en riesgo el medio. Entonces, el problema eres tú, que no le das garantía a los medios. Cuando yo entendí eso, bueno, modificaste y... Claro, he podido... Y empezaste una nueva etapa, pues. Claro, estamos viviendo un fenómeno muy feo, muy triste, que la democracia, que significa debate. Bueno, la democracia está en crisis. Y una de las crisis fundamentales, la económica es la más importante. Después de la pandemia el mundo ha andado como vuelto loco. Y la economía ha sufrido mucho los embates de la polarización y de estas guerras que estamos viviendo, que tienen una parte militar como en el Medio Oriente de Ucrania, pero que tienen sanciones, persecuciones, enfrentamientos. Hay una lucha por los mercados
Y eso se ve pues claramente en esta cosa nueva que son las redes, donde hay una tendencia a la simplificación. Fíjate, Twitter es cortico, tú mismo estás señalando, hay que hacer cosas breves, y de tanta brevedad vamos simplificando en bueno, malo, negro, blanco, izquierda, derecha, y la simplificación impide que la gente vea la diversidad, los colores, los tonos que hay en cada hecho, en cada noticia. Entonces han surgido estas cosas, estos laboratorios y estas tendencias a la descalificación. Yo he citado una frase de Kant en estos días que celebraron su aniversario. Kant decía: todo el que no piensa, juzga. Entonces es más fácil decir, este es un alacrán, este es un vendido, este es un traidor, que ponerse a pensar por qué tienes 25 años perdiendo frente a un gobierno que tiene el país como lo tiene. Eso te obliga, más que decirle lo que la gente quiere oír, a decir o analizar las realidades tal cual son. Nosotros, uno de los problemas que hay en la posverdad, en toda esta cosa de los fake news, es que sustituimos la realidad por la burbuja, por la red, por el chat, por las cosas como yo las veo, que creo que son la verdad, y la verdad no es esa. Kiko, bueno, has dado como una introducción para el Día del Periodista, que es ahora en junio. Todo el tema del periodismo ha cambiado muchísimo, las redes han afectado muchísimo el ejercicio del periodismo. Ahora cualquiera cree que es periodista, cualquiera es comunicador, y la gente tiende a no verificar las noticias y bueno, a rebotar cuanta barbaridad te llega. Pero fíjate, te hemos invitado hoy para hablar del tema político, el tema político actual. Tenemos unas elecciones presidenciales en julio 28 y ha pasado muchísimas cosas desde las primarias de la oposición, que gana María Corina contundentemente. De ahí en adelante se está reinscribiendo la historia de la política venezolana, con posiciones que no eran las posiciones tradicionales, con candidaturas como la de ella, que no eran lo tradicional que veníamos viendo. Y estamos al día de hoy con la candidatura de Edmundo González Urrutia, que es una candidatura atípica, que comenzó como una etapa y hoy en día es el candidato que no sabemos si así comenzó el programa, si definitivamente era el candidato de la oposición, el candidato final de la oposición, porque bueno, el gobierno ha venido poniendo trabas tras trabas sin explicar mucho. El caso de Corina Lloris, pues no la dejaron inscribir, y no la dejaron inscribir, ¿por qué? Porque no me da la gana. O sea, no hubo un argumento legal, no hubo un argumento público que dijera, bueno, porque esta señora no se puede inscribir. ¿Cómo, con toda esa realidad, cómo tú ves al día de hoy estas elecciones? ¿Tú crees que Edmundo definitivamente sea, Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición que enfrente a Nicolás Maduro? Esta elección, de todas las que yo me he metido durante tantos años, metido en líos. No hay conspiración en los últimos 50 años en Venezuela en que yo no me haya metido. Eso me hace sentir feliz, porque a mí me gusta vivir la vida así, como es el periodismo, una pasión, que no solo contar lo que ocurre, sino sentir, vivir lo que ocurre, ser parte protagónica de los hechos. Eso siempre me ha gustado, porque no hay nada que quiera más yo que el periodismo. Fíjate, lo primero que hay que decir es por qué es tan complicada la elección. Cuando empiezas a ver escenarios y protagonistas, te das cuenta que en el caso de la oposición, vamos a comenzar primero con la oposición tiene 25 años perdiendo. Desde el golpe de Estado del 11 de abril ha repetido el mismo esquema. La oposición ha tenido, su dirección se ha movido, pero fundamentalmente ha sido asignada por una dirección radical, que enfrenta al gobierno duro, dictadura, autoritarismo, presos políticos, que se siente asediada y reacciona con fuerza. Bueno, marcha. Aquí, desde el golpe de Estado en adelante, aquí ha ocurrido de todo. Paro petrolero, el señor Trump, Guaidó, llamados a intervención extranjera, lo que se te ocurra. Aquí ocurren los drones, aquellos que aparecieron en la avenida Bolívar. Aquí ha pasado todo. Hemos tenido un gobierno, la revolución ha generado una enorme confrontación. Y esa confrontación ha llevado al país, el resultado de la confrontación es este país que tenemos, en crisis, inestable, con una
unas instituciones que no funcionan porque hay un solo gobierno, Sí. hay una confusión, no, hay una nueva modalidad de partido, que es este partido gobierno-estado, que maneja todo, que uno no sabe si la Fuerza Armada, si la Fiscalía son autónomas o sirven a la concepción por las cuales fueron creadas de balance de poder o son parte del poder. Entonces, esa cosa de que el gobierno es un gobierno muy particular, muy hecho en la construcción del golpe de Estado el 4 de febrero, pero además de un movimiento, el chavismo, que siempre llama elecciones, a todas elecciones. Cuando tenía baño de pueblo, cada rato, pero todavía lo sigue haciendo. O sea, tiene un compromiso permanentemente. Yo me he ganado apuestas de todo tipo. No va a haber elecciones, porque el gobierno las va a haber, siempre las hay. Entonces, es muy particular que tú no puedes etiquetar con la dictadura. Eso es muy simple. Ya ahí te metes en una camisa de fuerza. Entonces, por querer sacar al gobierno como de lugar, acá, vete ya. Se han cometido errores, de los cuales una de las protagonistas fundamentales es María Corina Machado. Pero María Corina Machado logró elaborar una teoría en la cual la oposición no perdía, sino que había una gente que entregaba las luchas, que eran débiles, alacranes, colaboracionistas, vendidos. Así como el chavismo en un momento nos impuso aquello que éramos escuálidos, traidores a la patria. Bueno, aquí también aparecieron unas etiquetas y esas etiquetas están signadas por la misma concepción. Hay un extraordinario parecido en el discurso de Chávez y el discurso de María Corina. Pero el discurso de María Corina no es su discurso, sino es una tendencia en la oposición que se repitió una y otra vez y que tuvo su máximo esplendor con Guaidó. Bueno, Guaidó, nadie lo conocía, nadie sabía quién era, no tenía prontuario. Hasta el día que se juramentó Sí. ahí en la Plaza de Chacaito, nadie sabía quién Sí, era una Guaidó. cosa, yo soy presidente y los americanos, el Departamento de Estado, después que él Lo fue, lo vea, reconoció. y ya está, y listo. Entonces ahí comenzó un proceso en el cual antes los moderados y los radicales compartíamos la dirección de la oposición, porque nosotros íbamos a elecciones, bueno, con Capriles, siempre fuimos a elecciones y unidos, pero a partir de esta concepción del jefe, de Guaidó, que era el presidente interino, pues comenzaron a moverse las cosas. La MUC, que tenía 20 partidos, terminó reducida a 4 y a 2, porque entre Primero Justicia y Voluntad Popular dirigieron ese proceso, tienen la mayor responsabilidad. Pero allí ocurrieron unos fenómenos que después comienzan a ser analizados. La segmentación, la división de la oposición comienza con el interinato. Hubo una carta de 72 parlamentarios que le pedían a Guaidó que en vez de imponer las cosas en la Asamblea Nacional, en vez de levantar la mano, discutieran asuntos. Y ahí comenzó, eso terminó en divisiones importantes, en una segmentación. Bueno, porque comenzó a haber una reacción frente al hecho que tú estabas pidiéndole a los americanos que intervinieran, a la OEA, a los aliados, al Grupo de Lima, y suplantaste la lucha. Y esa segmentación no la crea también el mismo gobierno, empieza a aprovechar esas diferencias. Claro, La estimula. José Brito era miembro de Primero Justicia en esa época que tú hablas. Claro, el gobierno cuando ve Por ejemplo, que hay un problema, la derrota, tú sabes que las derrotas producen, siempre la derrota produce que tú te revises. Y cuando te revisas, empiezas a culpar, este es el culpable. Esa cosa de culpar. a buscar un culpable. Claro, esa culpa Y a comenzó señalar. a dividir la cosa. Pero además, el hecho de que la parte radical desechara la vía electoral por la salida rápida, Maduro vete ya, que vengan los americanos, cualquier cosa de ese tipo, pues profundizó más la división. Fíjate que ahora lo que se ha avanzado es porque la parte radical dice yo no me salgo de la ruta electoral. Claro. Pero pasaron 25 años para que entendieran que eso era fundamental. Claro, y probaron la ruta de la abstención que no los llevó a ningún lado. Que no los llevó a ningún lado. Pero en el fondo, y ahí es donde vamos a meternos en Honduras, el tema no es que Guaidó, Leopoldo o Ledesma fueran débiles. Porque me recuerdan, no, yo soy fuerte, yo tengo coraje. El problema no es que ellos fueran cobardes, no. El problema estaba en la política. Exactamente, en no entender que la vía electoral era la que te podía permitir un intercambio, una
alternabilidad en el poder sin necesidad de caerte a tiros, ni matarte, ni fraccionar, ni dividir la sociedad venezolana como ocurrió. Porque el hecho electoral nos permitía cambiar de gobierno si el sistema electoral y las elecciones eran transparentes. Pero en vez de buscar eso, se buscaron los atajos. Ahora, ¿qué ocurre? El país cae, producto de la guerra esta que hemos vivido no convencional, de la confrontación, cae con Guaidó en un enfrentamiento directo con los Estados Unidos, con el señor Trump, que le mete sanciones al país, que interviene con los aliados y cerca al gobierno, y de ahí en adelante la economía sufre de todos estos ataques. La industria petrolera, el pilar fundamental de toda nuestra economía, tiene sanciones directas, más una política de no tener... yo me acuerdo que Giordani decía, bueno, pero hay que meterle a PDVSA plata, pero no, eso no es lo importante ahorita, tenía otras prioridades. Sí. Y resulta que a PDVSA, como industria, habrá que mantenerla porque esa es la gallinita de los huevos de oro. Y de repente vimos un proceso en el cual, con Rafael Ramírez, fíjate, hay 4 presidentes de PDVSA involucrados en casos de corrupción. PDVSA comenzó a perder su sentido como empresa. Empezó a comida, automercados, a construir casas. Cambió su sentido como empresa. Y al hacerlo la fuimos dañando porque siendo el mercado petrolero tan competitivo y el eje de la geopolítica, nosotros convertimos a PDVSA en un supermercado y otras cosas. Kiko, vamos a ir al corte de publicidad. Y al regreso quiero entrar en ese tema de la candidatura de Edmundo González Urrutia. O sea, ¿tiene posibilidades Edmundo González Urrutia? Tú has dado toda una descripción de la oposición que termina hoy en día con una candidatura que tiene su parte positiva, su parte negativa, tiene sus ventajas y desventajas, pero al final es lo que hay, como dicen ahora en la calle. ¿Tiene esa candidatura las posibilidades ciertas de ganarle a Nicolás Maduro en escasos 90 días? Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso. ¿Cuándo regresemos? Más de Conversando con Emilio, hoy con Kiko Bautista. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz. Un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Francisco Kiko Bautista, periodista, analista político. Kiko, hay una realidad. Todo lo que tú has dicho nos aterriza en una realidad. La realidad es que 25 años después vuelven otras elecciones presidenciales. Elecciones que tienen como candidato al mundo de la oposición mayoritaria, diría yo, a Edmundo González Urrutia, que es una persona tranquila, yo diría que no levanta emociones, que ha dicho que no va a recorrer el país, que para eso él tiene a María Corina, que es la que lo está haciendo. Todas esas características, en tu experiencia, son suficientes para derrotar un gobierno que tiene poder, que tiene dinero, que tiene 25 años organizando, que tiene una organización que ha llegado a todas las calles del país, porque en todas las calles hay un jefe de calle, un jefe de zona, un jefe de una VC. Eso es algo, una maquinaria que uno percibe que existe a nivel nacional. ¿Puede una candidatura así ganarle las elecciones a Nicolás Maduro? Hay un alto riesgo para el gobierno por el país. Después de 25 años de gobierno, de la revolución que prometía el hombre nuevo, un futuro distinto, los pobres eran los protagonistas, iban a dejarse pobres, el Estado les iba a dar casa, comida, la prosperidad. Resulta que el futuro llegó y lo que tenemos es un país quebrado, un país con un salario bajo que no alcanza para nada, con una situación con los servicios, no hay agua, gas, luz. Y un gobierno que no reconoce eso, que cree que... Siempre le echa la culpa a otro. Que la culpa al gobierno anterior, pero ya cuando ellos mismos son el gobierno anterior, no puede... No, y las sanciones y todo esto. Cuando en el análisis... El paro petrolero, siempre ha habido una razón. Pero fíjate, ciertamente las sanciones son un error, pero cuando convirtieron a PDVSA en otra cosa,
cuando no le metieron los reales, cuando votaron la mayoría de la gente que había construido la industria y que le garantizaba un funcionamiento eficaz y la politizaron, pues eso es un error. ¿Cuál era la realidad de las sanciones? Perdón, la realidad de los servicios antes de las sanciones, eran lo mismo. No funcionaban los hospitales, se iba la luz. Entonces, claro, esa situación tiene un país hoy que se siente frente al destino. Oye, se me fueron los hijos, la familia, luego gano muy poco, la economía está trancada, este enfrentamiento con los americanos. Oye, ahí está Cuba, 60, 70 años después, sí. y un fracaso, la revolución cubana es un fracaso. No produce dinero, no produce los suficientes recursos para mantener a su sociedad, ni siquiera a sus fuerzas armadas. Y entonces la gente siente que estamos, oye, si seguimos así, vamos a seguir viviendo mal. Y eso es lo que le da base a cualquier candidatura de la oposición, le da sentido, siempre y cuando, ¿qué pide la gente? Que se una. ¿Qué ocurre con la oposición? Que está tan partida por el problema de la culpa que aparecen dos francos. Uno, que Gerardo Blas dice que es el más importante, que es la oposición, que es la que pelea con Maduro, pero que es la que se ha equivocado 25 años, la que manejó Citgo, Bonómero, la que es responsable de toda la corruptela que hay ahí y la desfiguración esa que la Asamblea Nacional del 2015, que todavía le paga salarios a los diputados que, por Dios, están en otro... Todavía sesionan. Sí, esa cosa insólita. Esa oposición, pero que esa oposición tiene un discurso fuerte contra el gobierno. La otra, que habla de vía electoral, que ha logrado entenderse, que funciona con el diálogo, pero que a la hora de enfrentar al gobierno es muy tímida. Es lo que están reunidos a través de la Alianza Democrática. Sí, se cuida mucho. Fíjate, están en la Asamblea Nacional. Lo que hace envidia en la Asamblea Nacional. Claro, pero antes en la Asamblea Nacional estaba Tablante, Aristóbulo, Andrés Velázquez, y se armaban unos zafarranchos. El propio Podemos, Ismael García, cuando se dividió del chavismo, porque la oposición no fue a la Asamblea y él terminó siendo la oposición en la Asamblea, arman unos líos y unos zafarranchos. Esa oposición no tiene el perfil, el lenguaje, las características que la gente requiere de una oposición. Y entonces tú ves que de los 12 candidatos que son de oposición, 11, la gente no los percibe como oposición. Entonces, y los otros son percibidos como oposición, pero se equivocan. Tienen un discurso de intolerancia, tienen un discurso muy frontal y radical, y el país, oye, yo veía la encuesta de Datincorp, 82% quiere cambio en paz, porque la peleadera nos tiene hasta... Ya tiene harto. Ya está bueno. Claro. Entonces, claro, tiene a María Corina, que tiene un liderazgo fuerte, que ella es coherente, que tiene una cosa meritoria, oye, se faja, trabaja. María Corina estableció una estrategia de el gobierno está acabado, nadie lo quiere, está débil, me va a tener que reconocer que yo estoy habilitada por la primaria y puso un discurso en la calle de fuerza. Y el gobierno agarró y le empezó a partir del referéndum en adelante a darle con todo, demostrar que el fuerte era él. Y así es como María Corina va perdiendo espacio y el gobierno recuperando, porque bueno, después del referéndum vino toda esta denuncia de la conspiración de los brazaletes blancos, fuerte, una cantidad de militares y cosas. La oposición dice esto es mentira, no es tan mentira, eso no es verdad. El propio almirante Carratú de Miami dice, mire, si hay un cómplice ahí, no me metan ahí. Y en el juicio de Clive La Cara Cordones, también aparece las dos compilaciones en que estaba metida. De manera, y los drones fue una compilación verdadera desde Colombia. Y luego está el tema de la Exxon metida en el Esequibo compilando permanentemente. Todo lo que hace Exxon es buscar que el negocio petrolero de Guyana le sirva a ellos como empresa, pero también a los Estados Unidos en medio de esta crisis geopolítica de guerra y situaciones de este tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la oposición, que en vez de entender que este era su momento más importante, pues repitió el discurso de la fuerza y de la amenaza. Y entonces en la batalla de quién era más fuerte entre María Corina y Maduro, inhabilitada, cosas. La señora Corina Llores cuando sale, ni siquiera le atendieron el teléfono. No hubo falta que le dieran explicación alguna, no le abrió la página y ya. Y menos mal, Francisco Zuniaga... No lo digo porque no me da la gana. Claro, pero mira, no porque no me da la gana. Francisco Zuniaga escribe, menos mal que esta señora no fue candidata, porque la señora, si usted ve a Maduro, ¿qué hace? No lo saludo.
Y después le dijo Judas a Manuel Rosales. Esa señora era una copia o un clon de María Corina, y el gobierno no la dejó pasar, como no dejó pasar a María Corina. Ahora aparece este señor en el mundo, que era una tapa que lo salva o lo hace candidato a Manuel Rosales. Totalmente contraria a lo que... Así es. ¿Quién hace candidato al mundo? Manuel Rosales, cuando se inscribe, salva la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, y negocia que le den una prórroga a la tarjeta de la MUR. Ramón Guillermo Aveledo propone al mundo, que estaba en España, que no era un peligro para nadie, lo pone allí para, mientras tanto se busca un acuerdo, pero el enfrentamiento María Corina, Manuel Rosales imposibilita el acuerdo porque María Corina, inhabilitada, no iba a estar o nunca estuvo de acuerdo en cederle el liderazgo a Manuel Rosales, que es un jefe también, gobernador. Enfrentamientos de paso que fueron públicos, Público. algo que le ha hecho mucho daño a la oposición, que hace sus Claro. enfrentamientos públicos, Claro. cosa que no vemos en el gobierno. Así El es. gobierno también tiene sus diferencias. Pero María Corina llegó a decir que Manuel Rosales coincidía contra William Sanz las denuncias contra su partido. O sea, le está diciendo el actor. María Corina, esa pelea que hubo ahí, de un enfrentamiento muy fuerte en las redes, que se dijeron de todo, bueno, es la que produce. Ambos se anulan, porque Manuel Rosales es mucho mejor candidato que el mundo, más político, con mucha mayor experticia. Pero le cayeron a palo pero duro. Y ella prefirió que no fuera Rosales, aún que arriesgar todo lo que significa tener un político de esa garra, a que fuera un señor como este, que al final aparece porque se tranca el juego. Y aparece también porque el señor, el mundo, no es un peligro ni para ella, su liderazgo, lo que ganó en las primarias, no es un peligro para Rosales y su discurso, mucho más moderado. Su discurso, él utiliza inclusive la palabra que es un gobierno transitorio. Claro, este señor es un señor que tú lo ves y tú dices, señor, no le pega ni al gato, ni a nadie, ni alza la voz, un señor ya de mucha edad, que no tiene mucho carisma, que habla cortico, que además siempre dice que María Corina es su fortaleza, que ella va a ser presidente, que lo más probable es que se deje de eso y se lo pase a ella. Entonces él va reconociendo... Una especie de Biden. Sí. Yo lo comparo mucho con el presidente Biden porque en estos días lo entrevistaban a El Mundo y se le olvidaba el nombre de María Corina. Sí, Coño, sí. te puedo olvidar Ignardo, porque cuando Ignardo lo entrevistó, él decía, bueno, la señora, y se quedó ahí en blanco, ¿no? Y decía, bueno, se te puede olvidar cualquier nombre, pero no te puede olvidar el nombre de María Corina. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de este señor? Que como era una etapa, podían inhabilitarlo. Y a partir de que él aparece y lo han ido dejando correr, él va creciendo en las encuestas. En Datincore aparece con 49%. Hay otras encuestas. Megaanálisis lo pone ganando, no sé qué tanta credibilidad les Pero esa encuesta Megaanálisis, yo no le creo ni la hora. pero bueno, Megaanálisis lo pone ganando con 32.4% contra 11.2% de Maduro. Si las elecciones fueran este fin de semana. Megaanálisis, yo no le creo nada, porque es una encuesta que está hecha para sustentar el discurso radical. Yo no le creo. Aquí hay muchas encuestas que hacen las cosas para sustentar los análisis que hacen sus dueños. Hay encuestas que tú dices, se parece a lo que dice el que es propietario o presidente de ella. Pero las encuestas al final sí te dan una cierta radiografía. Yo vengo creyendo mucho en unos muchachos de Barquisimeto, en Ricardo Ríos, que como están haciéndose el nombre, han logrado algunos datos de credibilidad. Fíjate, El Mundo es un candidato posible porque no representa ningún peligro, reconoce a María Corina, y ese es tal vez su talón de Aquiles, porque por ahí se le pueden meter. Con todo el que yo hablo, me dice, bueno, vamos a votar por El Mundo, todo el mundo, wow, es el candidato que va a aparecer primero en las encuestas, y el que vaya adelante, por ese va a votar la gente, porque María Corina más bien, la gente sabe que no está inhabilitada, de 61% que tenía está en 20%, ha caído 40 puntos, bueno, porque la realidad es la realidad, no porque ella sea mala o buena. Y entonces este señor puede muy bien ganarle a Maduro si él logra mantener el equilibrio, si en vez de estar diciendo que María Corina es la que va a gobernar, él demuestra. ¿Tú no sientes que en la tiene calle, habilidad? Kiko? Yo siento en la calle. Yo de verdad que el ejercicio del periodismo y mi actividad en la política me mantiene en sectores populares a diario. Y yo siento en la calle que María Corina tiene un liderazgo. Que Sí, la lo gente, tiene, que sí, la gente indudable que sí. va a ir a votar, no saben quién es El Mundo. Esta encuesta dice que, de Megaanálisis, que 52% ya sabe quién es El Mundo y votaría, y lo conocen, pues.
yo siento que la gente no sabe quién es Edmundo todavía, mayoritariamente, pero sí saben quién es María Corina y van con el de María Corina. Ese es el de María Corina. Entonces, ese trabajo que está haciendo María Corina con un afiche, este es el tipo, bueno, puede tener no tendrá los mismos votos que tuviera ella si ella fuera la candidata, le hubieran permitido participar, pero todo parece indicar que le va a transferir suficientes votos para ganar las elecciones. Pero fíjate, María Corina, la simbología de María Corina, es mentira que aquí la gente está llena de rabia y que quiere sacar al gobierno a empujones. Eso no es verdad. Las encuestas, las investigaciones de afectividad, de comunicación emocional, la que hizo Lucas, y casi todas reflejan que la gente lo que está es triste. La gente lo que está es dolida, se le fueron los hijos, se le fueron las familias. No, y el efecto económico. Y luego eso, no tengo perspectiva de tener una casa, un carro. Esa tristeza, María Corina es una madre protectora, que el papá, tú sabes que en Venezuela la mayoría de los hogares están constituidos por la mamá que se faja y lleva el muchachito para adelante, hasta los malandros, no te metas con mi madre. Entonces ella es una madre protectora, valiente, fajada, sin un padre al lado, pero decidida a sacar a sus hijos adelante. Todos esos valores que ella tiene de echar para adelante, se los reconoce todo el mundo, porque al final la gente se siente abandonada y ella de alguna manera significa protección. Manuel Rosales era el papá duro, tiene que salir adelante, trabaja. En esas representaciones sencillas es que estamos. Este señor Edmundo es un señor que parece un abuelo. Ahora, el problema con Edmundo son dos cosas. Uno, este señor podrá gobernar los 6 meses eso y cómo enfrentar los conflictos que le puede generar el chavismo. Los 6 meses, dices tú, que una vez que gane le queda todavía a Maduro 6 meses en el poder. Pues eso y después el gobierno, porque cuando el chavismo pasa a la oposición, le queda una Asamblea Nacional en manos del PSUV y le queda un Tribunal Supremo de Justicia en manos del PSUV, una Contraloría, bueno, una serie de instituciones en manos de el chavismo en la oposición. Si pasa a la oposición, ten seguro que se recompone, empieza a corregirlo. Todo lo que no aceptan ahorita tendrán que aceptarlo y reconstruir el discurso que le dio origen, porque ese discurso necesita modernizarse. Ya Chávez, su tiempo no es este tiempo de inteligencia artificial, de crisis global, de guerra, esto es otra cosa. Nosotros vamos hacia una era digital, de robótica, cosas. Nosotros no vamos hacia los gallineros verticales, ni a nada de eso. Entonces la revolución esta tiene que revisarse, como todas esas revoluciones, como se revisó Lula o Petro o cualquier otro, porque tal como está no le sirve a los venezolanos. Usted no puede ganar el mundo. Si sobre todo ve el esquema en el cual el gobierno le dice a María, no vas, no te viste que no vas. Si ahorita que María Corina, este señor la rescata y la coge como de soporte, aparece diciendo yo voy a ser presidente, reta a Maduro. Si ella lo reta y Maduro no hace nada, y entonces ella de la derrota construye en el discurso de la persistencia, de la fuerza, construye que ella ganó, que es indetenible, se lo va a comer, el gobierno va a perder las elecciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Conociéndolo como lo hacemos, porque no es igual el discurso de la oposición, como nosotros vemos al gobierno, como el gobierno es. O sea, ellos no son lo que nosotros decimos que es, como tampoco nosotros somos lo que ellos dicen de nosotros. Entonces el gobierno tiene, o mata la tarjeta, o mata al candidato, matarlo no es la mejor palabra, corrijo, o saca de juego a la tarjeta, o saca de juego, o saca de juego el candidato al mundo por cualquier razón, o saca del juego a María Corina. Pero eso es cuando regresemos. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso. El mundo puede ganar, dijiste, pero también puede perder y puede ganar Maduro. ¿Cómo ves tú esa Venezuela ganando Maduro las elecciones en julio? Vamos al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Estamos de regreso conversando con Emilio. Kiko, dejábamos de tu última intervención, quiero hacerte 2 preguntas para finalizar. ¿Se ha jugado el gobierno ya la última carta? ¿Las cartas están echadas, así es como vamos a las elecciones? ¿O pudiera el gobierno, por doble militancia o por cualquier razonamiento que le den en el Tribunal Supremo de Justicia, anular la tarjeta de la MUD o anular a Edmundo, inhabilitar a Edmundo porque estuvo en la época de Carmona? Ya le están buscando la vuelta. Y segundo, aquí hay unas elecciones y Maduro es un competidor que puede ganar o perder. Puede ganar. ¿Cómo ves tú la Venezuela si Maduro gana las elecciones? Mira, hay gente que se molesta cuando uno le dice, mire, ganar a Maduro es muy complicado.
¡Ay, por qué se vendió, traidor, alacrán! Pero la realidad es que es un juego. Sun Tzu, que es el maestro del arte de la guerra, 500 años antes de Cristo, o sea, no fue ayer, decía, tienes que saber quién es tu adversario, conocerlo, de qué es capaz, cómo piensa, ponerte en su lugar. En la teoría del juego, que es muy usada en economía y también en la política, bueno, tú tienes que, como si estuvieras jugando ajedrez, anticipar la jugada. Y el gobierno ha constituido una dirección política, después de 25 años de gobierno, que tiene salas situacionales, salas de operación, que tiene la información que le dan los rusos, los chinos, los cubanos, que tiene además el DIESIN, la grabadera, los mesoneros, los taxistas que pasan información, que tiene una cantidad de factores, de ventajas, tiene el Estado, tiene el tribunal, claro, tiene la asamblea, todo eso le da al gobierno una capacidad competitiva muy grande, porque la manera de hacer política del gobierno, que es estratégica, que es de diseño de escenario y conduce a la oposición a ellos, es superior a la que tiene la oposición, que no tiene esa ventaja. La oposición además expresa de su discurso, tiene una camisa de fuerza que es ese discurso, la dictadura, el régimen. Entonces le cuesta entender que el otro le gana, no porque tú seas cobarde o seas valiente, te gana por la política. Claro. Entonces tienes que subirle el nivel a la política para poder ganarle a Maduro. Eso significa que no puedes ponerte a pensar que ya ganaste, porque el señor del mundo tiene 40, 50, 100 en las encuestas. Porque el gobierno... No puedes caer en el triunfalismo. La gente pensaba que la tarjeta del amor no le iban a dejar correr, y la dejaron correr, y sorprendieron a todo el mundo, porque lo llamó Lula, porque supuestamente hay una conversación con los americanos, por lo que sea, movió el juego. Nos dejó, bueno, ahora todo el mundo es emocionado porque el mundo va a correr. Yo creo que el mundo lo van a dejar correr. Todo lo que he investigado me lleva a eso. Yo creo que el gobierno... ¿Y la tarjeta de la MUD? También creo que la van a dejar ahí. Yo creo que van a ir contra María Corina, que el gobierno va a enfocar su discurso contra María Corina. ¿De qué manera? No lo sé, porque ellos siempre tienen DACA, ¿te acuerdas de DACA? Yo estaba perdiendo elecciones, claro, apunté al televisor, la ganaron. Ellos tienen una habilidad para hacer política que tienes que reconocer. Si tú te confías, te ganan. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene unos números distintos a los que tenemos nosotros por su estructura, porque tienen data, el carnet de la patria, porque le dieron casa, apartamento, bolsa. Tiene una lista de gente que se ha vinculado con ellos, a la cual atiende, le llegan, la organizan. Y entonces el gobierno, según Ricardo Ríos, cuenta con un 30%, 30, 35%. Esta es una elección donde al final van a ser 11 millones los que van a votar. El PSUV en este caso tiene más que el mismo Nicolás Maduro. Así es. Entonces, fíjate, es una elección donde con 5 millones, con 5,5 se gana. Porque de los 20, los que no votan nunca, los que se fueron, te van restando y te quedan 11, 12 millones. Lo más probable es que sea 11. Si hay una emoción por ganar, puede subir a 12. O sea, la idea de votar a quien beneficia es a la oposición, no al gobierno. Si aparece 70% votando, yo no creo que eso vaya a votar en esas dimensiones, pero bueno, si se vende la idea que se puede ganar, puede haber una subida de la votación. Sin embargo, el gobierno va a hacer todo lo posible por ganar, porque ese discurso que del referéndum, fíjate, la soberanía, la patria, después hay una conspiración. No es que nosotros no queramos que tú tengas buen salario, sino que las sanciones no nos dejan, esta intriga para los americanos, es que es una consecuencia de la soberanía, de que estamos luchando por ti, porque además queda en la memoria de la gente el discurso de que Chávez ponía protagonistas a los pobres. María Corina no ponía protagonistas a los pobres ni la oposición. Nosotros no sabemos cómo en los barrios, en los sectores populares, más ajenos a las ciudades, en el interior, ven a ese señor del mundo, si lo están viendo como un presidente. Lo que sí nos damos cuenta es que el que vaya adelante, ya no es el que diga María Corina, sino que el que vaya adelante, el que la gente que sienta que pueda ganar, por eso va a votar. Pero eso también lo sabe el gobierno, y tenemos que esperar, visualizar en escenario las cosas que pueden ocurrir, que es lo que nosotros estamos planteando. Subirle el nivel significa, bueno, no es esperar a ver que las cosas pasen, sino decir qué es lo que viene. Y yo creo que al final la batalla contra María Corina, entre el gobierno, Nicolás Maduro y María Corina, que es el fondo de la película, vamos a ver otros episodios de esa batalla. Bueno, muchísimas gracias, Kiko, por de verdad nuevamente un honor haberte tenido aquí con nosotros.
Queda mucho todavía que recorrer. Yo siento que el gobierno no ha jugado su última carta. Este no es un gobierno que está preparado, en mi visión, para entregar el poder y bueno, y ha demostrado estar dispuesto a lo que sea para sacar a la oposición de la carrera electoral. Pero ya quedan menos de 90 días para las elecciones y ya próximamente pues estaremos viendo en realidad qué es lo que va a pasar. Además, una cosa fíjate, en julio del 2022, ¿quién estaba adelante en las encuestas? Guaidó. Después apareció Manuel Rosales, después el Conde del Guacho y después María Corina. Y con estos cambios que ha habido, esta es una audiencia que se mueve, sí, que es susceptible bueno, el a Conde llegó a estar en 30 y pico % por encima, inclusive de María Corina cuando arrancó. Sí. Esa es otra historia, para eso tenemos que hacer otro programa. Muchísimas gracias, Kiko. Será entonces hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.